darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, al queridísimo Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, bienvenido. Me imagino, antes de que vayamos con tu tema, me imagino que también querrás platicar cómo es que, pues, a pesar de que uno puede ser, pues, un tanto perdulario, lo que tú quieras, podemos ser parte, ¿no? Del pueblo, estamos en el barrio, etcétera. Nunca nos atreveríamos a hacer este tipo de comentarios que se meten con la identidad genérica de una persona. Te saludo con mucho gusto, te abrazo. Bienvenido, querido Ricardo Sevilla. Muchísimas gracias, querido Toño, público memorioso. Abrazo fuerte de regreso. Y pues no estamos con este personaje que es el tejedor de propaganda, un personaje que, por cierto, nos obsequiaron estos tipejos de la derecha, tipejos que están acostumbrados a hablarle así. Hay que recordar que Víctor Trujillo, Obroso, el payaso tenebroso, ya no sabemos qué personaje se haya comido a cuál. Bueno, pues ese personaje tenía ahí a varias mujeres y las cosificaba, las albureaba, se propasaba con ellas, y bueno, a una de esas mujeres le apodaba justamente así, la reata, o no sé cómo le llamaba, pero son personajes así, ramplones, simple y sencillamente se están disfrazando. Nosotros nos presentamos ante usted, ante el público que nos ve, que nos escucha, tal como somos, sin ambajes, sin eufemismos, sin dobles caretas, pero estos sujetos que repudian o dicen repudiar al pueblo, bueno, se comportan de una manera absolutamente abyecta que ni el pueblo, ese pueblo que tanto, insisto, repudian y que tanto escozor les causa, no se atrevería a realizar. Eso nos da cuenta de la hipocresía, Toño, de la hipocresía de estos personajes que se disfrazan, toman un micrófono y se suben a un pedestal de objetividad aparente, pero nos damos cuenta que en el anverso de su personalidad se encuentran personajes que ya envidiaría a Armando Ramírez, que ya envidiarían los cronistas como Carlos Monsiváis o como el propio José Agustín, personajes que no son de ficción, personajes que son de a de veras, y ahí nos estamos dando cuenta cómo se dirigen a una mujer, la que sea. En este caso, pues bueno, se refieren de manera terrible pues a Claudia Sheinbaum, pero bueno, pues lo hacen seguramente en contra de ellos. Son personajes absolutamente repudiables. Nosotros condenamos desde luego este tipo de expresiones, sobre todo cuando se hacen pues los obispos del periodismo, los obispos de la palabra, y que tienen un comportamiento ejemplar. No lo tienen absolutamente y les gana ese personaje vulgar, ese personaje ramplón que llevan tatuado en el alma. Estos medios de comunicación ya no saben cómo ganarse a las audiencias y no saben ya cómo expresarse, y se ve su desesperación en este tipo de casos donde ya les parece chistoso, les parece jocoso burlarse y cosificar a una mujer. Entonces, esos son Pepe Cárdenas, esos son Leo Zuckerman y todos los personajes que navegan con esa bandera, insisto, de obispos del periodismo, pero que no son sino en realidad unos safios, unos vulgares y unos personajes que, pues bueno, supuran alevosía, supuran odio, rencor en contra del pueblo, pero ya se ve, Toño, también en contra de las mujeres. Fíjate que ahora que mencionas esto de los obispos del periodismo, me acordé muchísimo del infame libro que escribió el Marqués de Sade titulado Los 120 días de Sodoma, que imagino has leído. Yo, si usted nos ve y nos escucha, yo no lo voy a recomendar ese libro, obviamente, pero bueno, uno lo tiene que leer en algún momento de su vida. En ese libro se habla de precisamente 4 personajes con mucho poder, con muchísima fuerza, con muchísimo dinero. Es un príncipe, es un obispo, es un magistrado y es un alcalde, si no me equivoco, que fundan la llamada Escuela de los Libertinos y pues realizan una serie de situaciones terribles, de violaciones a los derechos fundamentales, situaciones espantosas, pero bueno, queda esa claridad de cómo es que ante la opinión pública
ante la gente son el obispo, son el príncipe, son el alcalde, son el magistrado, ¿no? Así de sencillo. Y estos sujetos es lo mismo. No pueden quedarse en esas. O sea, por mucho que intenten limpiar la mierda que tienen encima, es más que claro que son así de abyectos como menciona el queridísimo Ricardo Sevilla. Son personajes ramplones disfrazados como menciona Sevilla. Por supuesto que repudian al pueblo. Por supuesto que están en un pedestal porque así los pusieron en ese pedestal, pero en estricto sentido son lo peor de lo peor y lo que nos tuvieron que enjaretar a nosotros en cuanto a pues vamos, a los medios de comunicación. Y bueno, ¿qué te parece, querido Ricardo, que vamos ahora sí al tema de hoy? Le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente López Obrador aseguró que al terminar su sexenio no se va a quedar ni como jefe máximo ni como líder moral. Y esto tiene mucha significación que tú nos vas a dar más adelante, específicamente al hablar de una situación importante. Se ha dicho que López Obrador se retirará de la escena política, pero que se convertirá en una especie de Plutarco Elías Calles, del hombre que está detrás de todo, del titiritero, del movimiento de la Cuarta Transformación, y él pues lo ha negado una y otra vez, dice que ni siquiera va a tuitear en todo esto. ¿Qué es lo que opinas tú, Ricardo? Sí, primero que nada, querido Toño, en el tema del Marqués de Sade, fíjate que es muy interesante, si me permites hacer el comentario, que ese libro del Marqués de Sade, tanto Justín como Juliet, como los 120 días de Sodoma, la filosofía en la alcoba, vale la pena leerlo en fragmentos, si usted lo quiere. ¿Por qué? Porque Sade no está describiéndose así, lo que está haciendo es describir a pues una sociedad carcomida por el sexo, la hipocresía, por las bajezas. Entonces, como tú bien dices, pues ahí los grandes jerarcas de la iglesia, los obispos, los magistrados, la gente de peluca, los engominados, son justamente los más pervertidos, los más perversos, los más psicalípticos. Entonces, es un retrato de la sociedad francesa en ese momento, y bueno, y de cómo, llamémosle así, pecan estos sujetos, y es justamente un retrato de estos personajes que se sabe perfectamente cómo se las gastan. Si no, acuérdese usted de Sergio Sarmiento y su defensa de los pederastas, así de fuerte. Pero como bien dices, mi querido Toño, pues hoy el presidente López Obrador dice, no me voy a convertir en el jefe máximo, o sea, como bien planteas en Plutarco Elías Calles, que era justamente este tiritero que nos mencionas. Y bueno, la oposición decía que el presidente López Obrador tenía planes maquiavélicos de reelegirse. Los conservadores, desde sus eternas columnas, esas sí eternas, en Reforma, en El Financiero, en El Universal, en Excelsior, por tomar una muestra, sostenían que López Obrador era adicto al poder y que no lo moverían ni con espátula. El director del Financiero, Enrique Quintana, sigue preguntándose tontamente si se podría quedar López Obrador en el poder. Los opositores de López Obrador ven y no creen, oyen pero no escuchan, atestiguan la realidad pero no la entienden. Y uno no sabe, Toño, si son tontos, maliciosos o simple y llanamente están decepcionados de sus tontos augurios. Ninguno se ha cumplido. En el caso del presidente López Obrador, bueno, pues como tú bien mencionas, ha dicho esta mañana que no se quedará como jefe máximo ni como caudillo. Pero más allá de las palabras y las declaraciones que puede decir o dar el presidente, están los hechos palpables, los hechos, los datos duros, nunca dieron indicio de que el presidente López Obrador buscara perpetuarse en el poder. Es cierto que a lo largo de la historia mexicana y a lo largo de la historia universal hay innumerables ejemplos de gobernantes que han buscado eternizarse en el poder. Eso no se discute. Desde luego que en los gobiernos autócratas han existido muchísimos casos donde el gobernante, después de cometer sobre todo abusos por años, por décadas, sabe que si deja el poder, será juzgado.
Luego entonces intenta retener el poder hasta el final de su vida y por eso no lo quiere dejar. Pero ese es el caso de personajes como Porfirio Díaz, como Plutarco Elías Calles o más recientemente Carlos Salinas de Gortari. Ese es el caso de partidos políticos como el PRI, que buscaron a toda costa y sobre quien fuera eternizarse en el poder. Pero ese no es el caso, Toño, del presidente López Obrador. López Obrador deja tras de sí una herencia social y política enorme. López Obrador no le debe nada a sus antecesores, nada. Al contrario, sus antecesores buscaron descarrilarlo, entorpecer su llegada a la presidencia de la República. López Obrador, en el tiempo que lleva de su sexenio, ha construido, ha edificado y ha edificado para el pueblo de México. Sus acciones son muy concretas y le estoy hablando de proyectos que tienen nombre y que han descendido del orden del ideal a la realidad palpable. Le estoy hablando de que López Obrador ha dejado como herencia vías férreas como el corredor interoceánico, como el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, que lo ha renovado. Le estoy hablando del Tren Maya, que contará con 1,500 kilómetros de vías férreas. Le estoy hablando de la modernización del ferrocarril del Istmo en la frontera con Guatemala. Le estoy hablando, y usted lo sabe, también de la modernización de la vía férrea Coatzacoalcos-Palenque, y por si fuera poco, le estoy hablando también del nuevo ferrocarril entre Chontalpa y Dos Bocas, lugares que sin duda no conocen los conservadores. Y que no se nos olviden los aeropuertos. De eso estamos hablando, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tepic, que tampoco se nos olviden los puertos que ha impulsado el gobierno de López Obrador. Le estoy hablando de la modernización del puerto de Guaymas, de la modernización del puerto de Chiapas, de la modernización de los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, en mi querido y amado Veracruz. ¿Cómo qué? Como parte de un futuro que está dejando un legado. Le estoy hablando de carreteras, de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, de la carretera Istmo-Acayucan, de muchos proyectos que ha dejado el presidente López Obrador, y le estoy hablando de algunos, pero está los más emblemáticos, está la refinería Dos Bocas, está el Centro Cultural y Ecológico de las Islas Marías. De eso estamos hablando, del legado que ha dejado el presidente López Obrador. Hoy mismo, más de la mitad de la conferencia mañanera se dedicó a la modernización del sistema público de salud, que ha sido anunciado hoy a través del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, como el sistema de salud más grande del planeta. Entonces, Toño, público memorioso, ¿usted cree que López Obrador va a querer perpetuarse en el poder? Él no tiene miedo de que se juzguen históricamente todos esos legados que ha dejado. El presidente López Obrador puede retirarse, como es su plan, y nos lo ha compartido, muy tranquilamente, y al contrario, sus sucesores, los que vengan en adelante, no solamente el siguiente sexenio, sino todos los que vengan después, tendrán que hacer un enorme esfuerzo para llenar los zapatos del presidente López Obrador. Pero no solamente le estoy hablando del carisma, le estoy hablando de todos estos proyectos, de todas estas becas del bienestar, de todo este trabajo que ha hecho desde la madrugada, desde que amanece hasta que anochece, de este personaje que hemos hablado, que nace una vez cada siglo, una vez cada 100 años, de un personaje que camina todo México, que lo recorre, que habla con su gente, que hay empatía y que la gente lo conoce y lo reconoce. Entonces, el presidente López Obrador ha hecho que se estrellen contra el muro de la decepción todos estos augurios que ha hecho Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Carlos Marín, todos estos personajes que le han dicho a la gente, malinformándola, que él quiere perpetuarse en el poder. Todavía siguen con esa estupidez. Dicen que detrás
de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto o de Marcelo Ebrard o del que pueda sucederlo, pudiera estar la mano del presidente López Obrador. No, no va a estar la mano del presidente López Obrador, pero lo que sí va a estar detrás de cada uno de estos personajes que intentan sucederlo va a ser un importantísimo legado que ellos tienen que continuar, y no solamente continuar, sino que superar. Y entonces ahí viene el gran desafío para esta sucesión presidencial. El presidente López Obrador puede no tuitear, puede dedicarse a escribir libros como ha dicho que lo hará tranquilamente, Toño, y todos estos personajes ya tendrán peso suficiente en sus espaldas como para decir, llegaré o no llegaré a ser un presidente, una presidenta tan importante como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues estaremos muy atentos. Ojalá que lo sean, pero yo francamente lo dudo muchísimo, Toño. Y permíteme explorar un poco más a fondo esta circunstancia, esta situación de lo que se acostumbraba en cuanto a la participación política después. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Efectivamente, por debajo del agua, muchos presidentes continuaron ejerciendo, obviamente, su poder, obviamente, su influencia en los gobiernos subsecuentes a los propios. No solamente fue Plutarco Elías Calles, también estuvo ahí Carlos Salinas de Gortari y esta pues mierda la que nos dejó una y otra vez, a pesar de que se haya enfrentado a Zedillo y etcétera, él, por decirlo así, dejó las bases para poder reincorporarse a la política después de Zedillo, ya cuando estaba Fox, que vaya que fue muy cercano al Partido Revolucionario Institucional, ni se diga con Felipe Calderón y por supuesto Enrique Peña Nieto. Eso es lo que se está planteando que a lo mejor, en lo que a lo mejor podría incurrir el presidente López Obrador. Sin embargo, además de cómo es que se ha cumplido el hecho de todo lo que ha planteado, ha habido congruencia en su gobierno. Hay que considerar también que sí es un hombre que trabaja de sol a sol, que asegura que, vamos, solamente tiene las 8 horas de descanso, pero que de ahí en fuera no tiene las 8 horas de recreo, que trabaja 16 horas al día, es lo que dice él, que trabaja fines de semana, que pasa ya de los 60 años, y no por obviamente minimizar a nuestros adultos mayores, pero que a lo mejor recibirá muy a bien ese retiro cuando llegue, que a lo mejor este es el planteamiento, ¿no? Estoy haciendo todo por México en estos momentos, estoy trabajando muy duro por México en estos momentos, porque cuando llegue el día de que yo me vaya, pues ya también por cuestiones de retiro y por cuestiones vacacionales, ahí se ven. Yo dudo honestamente que pueda regresar de alguna u otra forma a la política, aunque, querido Ricardo, creo que sí debería dar espacio, aunque sea entrevistas, y que tú y yo en algún momento podamos ir a la chingada a entrevistar al presidente López Obrador. Yo voy, si quieres, ahí de jalacables, a ponerte las cámaras junto con Vicente Serrano, y entre los dos la entrevistan, ¿no? No, hombre, pues nos vamos todos a la chingada a entrevistar al presidente López Obrador, porque si diera espacio para eso, sería muy saludable, muy salutífero para la memoria histórica. Yo hasta este momento estoy esperando el retrato literario, el retrato histórico del personaje que ha sido Andrés Manuel López Obrador. A mí me llama muchísimo la atención que dentro de todos estos personajes que acuden a la conferencia mañanera, no se haya sentado ahí un retratista, como lo hacía Ramón Gómez de la Serna, como lo hacía Rafael Cancinos Asens, como lo hacía aquí José de la Colina, como lo hacían los grandes retratistas literarios, y que hayan tomado algunos de los puntos más significativos de la personalidad del presidente López Obrador y que lo fundieran con todas estas informaciones periodísticas, todos estos aspectos que ha realizado el presidente López Obrador, este tesón con el que ha hablado acerca de la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la corrupción en el Instituto Nacional Electoral, de la corrupción en las asociaciones civiles, cómo ha enfrentado con vigor y con entereza a personajes que antes eran intocables, por lo menos en los 3 últimos sexenios antes de él. Claudio X González Laporte y Guajardo, Germán Larrea, Díaz Morodo, en fin, todos estos personajes que eran intocables y que ningún presidente en la historia reciente
se hubiera atrevido a utilizar la palestra en Los Pinos, que era en ese momento, ahora en Palacio Nacional, para decir que estos personajes eran la mafia del poder, la mafia económica, que los hubiera enfrentado así frontalmente a todos estos caudillos culturales como Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause. Ningún presidente en la historia reciente de este país ha tenido la entereza, el vigor, el tamaño intelectual que ha tenido el presidente López Obrador. Y que digan, Sevilla, es que eres un López Obradorista. Bueno, no será la primera vez que me lo digan, que me lo echen en cara, pero hay que, como dice la frase hecha, al César lo que es del César. Y el presidente López Obrador, que tiene una memoria vasta y una cultura muy sólida, pues naturalmente se pasea en su memoria y hace estos recorridos históricos, estos recorridos intelectuales que le serían muy penosos hacer a un borracho como Felipe Calderón, que le serían imposibles hacer a un mequetrefe como Enrique Peña Nieto o a un tarado como Vicente Fox. Están esos personajes años luz de lograr la trascendencia que sin duda ya tiene el presidente López Obrador. Yo creo que ninguno de ellos se esperaba que este hombre que está usted viendo en su pantalla iba a trascender y se iba a colocar robustamente en los anales de la historia, pero ya está en el paraninfo de los presidentes de la República más emblemáticos. Ya su nombre está tatuado en la retentiva de la historia mexicana, al lado de Benito Juárez, al lado de los grandes personajes como Justo Sierra, de los grandes personajes como Villa, como Zapata. Ha pasado a la historia, no como Abelardo L. Rodríguez y otros tantos, como Vicente Fox, que se los carcomerá la historia y ya en poco tiempo se irán difuminando. Pero Ricardo, antes de que nos vayamos, y le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, creo que tenemos también que explorar la otra parte. En Sudáfrica, Nelson Mandela continuó siendo consultado por presidentes, por líderes, por lideresas, por personajes de Estado, luego de que dejara la presidencia. Estamos hablando también de una figura histórica, Nelson Mandela. De hecho, en algún momento, antes de que incluso fuera presidente López Obrador, ya se le comparaba con Nelson Mandela y esto ocasionó en la ahora oposición muchos cosor, como tú le llamas. Termina obviamente la gestión de Nelson Mandela, pero él sigue siendo un miembro importante de la cultura sudafricana, obviamente de su país, de su nación, y era más que claro que otros presidentes, líderes de Estado, funcionarios, funcionarias acudían a él para solicitar algún tipo de consejo, de planteamiento para poder enfrentarse a problemáticas de su propio país. En México ocurrió con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, al terminar su gestión, no se convirtió en líder máximo como Plutarco Elías Calles, pero se habla mucho de cómo es que la casa en la que él vivía era visitada constantemente por generales, por políticos, que iban a consultarle muchas cosas. Y el mismo Lázaro Cárdenas consiguió también en su momento poder apoyar a facciones incluso revolucionarias, como cuando apoyó a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara luego de que los detuvieran ahí en Cuautitlán Izcalli, algo que a lo mejor luego podemos platicar con Paco Cruz, pero los detuvieron ahí en Cuautitlán Izcalli, donde tenían en un predio sus acciones, vamos, en cuanto a la guerra de guerrillas que estaban planeando allá en Cuba. Yo creo que no estaría incorrecto, no estaría nada malo en que el presidente López Obrador se mantenga como líder moral en México, como líder moral de la izquierda, del progreso, y que sus sucesores puedan ir ahí a la chingada a consultarlo de vez en cuando. No sé qué opinas tú. Sería lo deseable al ser él precisamente un personaje que ha inaugurado, no es el líder de la transformación, es su inaugurador, su promotor y su líder natural y original. Sin embargo, él ya lo ha dicho con todas sus letras, hoy lo vuelve a repetir, él ya quiere entregarle la estafeta, quiere dedicarse a otras actividades, no quiere arriesgarse desde mi punto de vista a
a ser considerado como un presidente, un expresidente sería el caso, injerencista, un presidente que está tratando de manipular, porque eso sería lo que ocurriría si ganara cualquiera de las corcholatas de Marcelo Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto, no sé, Noroña, por el que usted desee votar. Bueno, pues evidentemente seguiría existiendo la oposición y esa oposición estaría tratando de captar ese momento y dirían, bueno, pues López Obrador dijo que no iba a hacer esto y lo está haciendo. En fin, creo que el presidente López Obrador no quiere correr ese riesgo, creo que ya tiene un lugar muy bien conquistado en la historia, en el cariño del pueblo de México y creo que lo quiere preservar. Yo estaré muy, muy feliz leyendo sus próximos libros. Ha anunciado que va a escribir lo que creo que será el último libro de su periodo como presidente y bueno, pues ahí yo tengo la impresión de que hará un recuento enorme sobre lo que fue su llegada al poder, su experiencia en el poder. Entonces, si nos dedica a ese tipo de trabajos, creo que ahí los sucesores podrán abrevar directamente de sus obras pues el consejo que estarían buscando. Pero creo que el presidente López Obrador ha sido cauto y tengo la impresión de que lo seguirá haciendo incluso en su retiro. Exactamente. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo sí estoy esperanzado en que algún día le dé chance sin censura de ir allá a la chingada y nos permita entrevistarlo. ¿Y te imaginas que pudiéramos ir todos, tú, Ricardo Sevilla, el maestro Paco Cruz, Vicente Serrano, Jaime Hernández? Yo iría nomás ahí de productor, no sé por qué, yo iría nomás ahí de jalacables, que pudiéramos ir todos a entrevistar al presidente López Obrador. Pues creo que sería una mesa muy interesante ya al concluir su mandato, pero se vale soñar, soñar no cuesta nada, como dice la canción, y te mando mi cariño, querido Ricardo, muchas gracias por este análisis tan interesante a la sucesión presidencial. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y les pueda recomendar también algún otro tipo de material en cuanto a la literatura, ¿no? A ver qué tal, para que, bueno, hubo muchos mensajes cuando hablábamos tú y yo del Marqués de Sade, que será eternamente controvertido. Eternamente controvertido será, en efecto, mi querido Toño. Fíjese usted, yo estoy imaginando este planteamiento que hace mi querido Toño y lo veo pues un escenario muy propicio. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante, no porque estuviera yo ahí, sino porque estuviera ahí Jaime Hernández o el maestro Paco Cruz o el propio Vicente Serrano. Creo que serían planteamientos muy, muy interesantes desde perspectivas, desde ópticas muy particulares y que abonarían mucho al retrato del que estamos hablando, que estamos pidiendo, porque si se ha sentado con mequetrefes como la gente de Bloomberg o como mequetrefes en Televisa, que únicamente lo han hostilizado, imagínese usted si estos maestros, exceptuando a su servidor, pues le hicieran planteamientos muy, muy interesantes. Sería absolutamente revelador. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en los diarios del Grupo Cantón, síganme en Paralelo 24, síganme en Los Datos Duros, síganme usted donde me vea y donde me encuentre pa' pronto, incluido aquí, sin censura, donde somos orgullosamente miembros, amigos de mi querido Toño y desde luego de mi querido Vicente Serrano y de usted, público memorioso. Les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente, mi querido Toño, de la información. Al pendiente de toda la información y por supuesto que incluyete, ¿no? Tus preguntas serían fundamentales ahí en este encuentro. Lo tiene usted, el gran escritor, gran periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, con quien espero viajar a la chingada muy pronto. Y bueno, le